Muy bien. Pues nada, bienvenidos a este webinario, a esta sesión, en estos momentos de crisis. Perdona, Mónica, que te he silenciado. No pasa nada. Voy a silenciar el resto porque conforme vayan entrando que no interrumpan la sesión, disculpa. Fenómeno. Entonces, un poco expectativas. Va a haber bastante contenido. La intención es descargaros cosas a tener en cuenta, o sea, ampliar la mirada. Eso por un lado. Otra es, como decía Romina, un nuevo setup en el que se juntan dos comunidades, dos asociaciones, y otra estamos en virtual, y entonces vamos a invitaros a probar cosas también de herramientas que nos pueden acompañar en cómo trabajamos en este sector virtual. ¿Qué quiere decir? Pues mucha riqueza, también más complejidad, pero bueno, vamos a ir viendo cómo aprendemos y qué nos llevamos, y os pediría eso, apertura y un poco venir con curiosidad, a ver qué tal, ¿no? Os vais a llevar algo seguro, unas cuantas cosas. Habrá momentos a lo mejor que hay un problema con conexión o que la herramienta pues vamos un poco lentos, entonces hay que pediros un poquito de paciencia. Bien. Ok, entonces, vamos allá. Y estaréis preguntándoos, ¿pero quién es Mónica Expositor? Bien, solo muy brevemente. Yo soy parte de varias redes y soy hub partner de una organización que se llama Enanos y Gigantes, austríaca. Básicamente en todas estas diferentes, sea organización, sea redes, la temática es cómo transformar el futuro de la organización. Qué es lo que está viniendo y cómo nos tenemos que adaptar para trabajar mejor, para ser más productivos, para que estemos más a gusto como empleados, como gerentes en las organizaciones. ¿Qué es lo que va a demandar la sociedad y la economía? Bien, entonces dentro de esta temática, obviamente, pues un cambio como este toca todo esto. Y por ahí venía ya en contacto con Romina para plantearos un poco esta temática. Sin embargo, hemos dicho, vamos a pivotar como lo requiere la situación y vamos a ver, porque siempre parte de dónde estéis vosotros, qué es lo que necesitáis como empresas. Y vamos para allá. Entonces, nuestro propósito, reescribir el futuro de la organización y catalizar la evolución de organizaciones saludables. Hay un nuevo paradigma de organización que lleva ya varios años en marcha y ahora con esta disrupción se hace muchísimo más palpable. Bien, agenda. Pues el contenido va a ser, eso dicho, el objetivo es un poco descargar. Atentos, va a haber mucho contenido en poco tiempo. No pasa nada porque la presentación luego va a estar disponible y la grabación también, ¿vale? Foco, un poquito pincelada de la situación actual, últimos datos, escenarios y luego una parte más densa va a ser qué cosas a tener en cuenta en liderando la crisis en momentos de incertidumbre, qué es el futuro que viene o no viene. Y luego finalmente tengamos una sesión de preguntas, respuestas, intercambio. Y veremos, vamos a ir adaptando según el número de personas que seamos, la energía, ¿ok? Entonces, este mismo webinario va a ser una representación de cómo nos vamos adaptando también en la gestión. Bien, al ataque. Entonces, papel, boli, vuestro portátil si queréis tomar notas, micros silenciados. Y Romina estará atenta al chat también si necesitáis alguna cosa, ¿vale? Igual ella me interrumpe o me matiza, oye, ¿qué has querido decir con esto? ¿Vale? Nos vamos a pelotear en directo si es necesario, no pasa nada. Todo bienvenido. Os acabo de invitar a todos en el chat a hacer cualquier pregunta por escrito y si veo alguna cosa de mucha relevancia que podemos interrumpir a Mónica, os puedo dar palabra. En principio he silenciado a todos para no interrumpir la exposición. Perfecto, gracias Romina. Ok, pues eso. Un momento para luego compartir, hacer preguntas hacia el final. Si hay alguna cosa, Romina está ahí de apoyo. Vamos allá. Entonces, respirar, porque viene. Bien, primero, muy brevemente, repaso la situación actual. Datos de ayer por la tarde, entraremos en eso. Pero antes que nada, ¿qué es lo que más os preocupa en este momento? Entonces, siempre ahora hay que aprender a sentir, a escuchar qué es lo que está pasando. Entonces, os lanzo primero la pregunta a vosotros. ¿Qué es lo que más os preocupa en vuestra empresa ahora con el corona? Yo sé que esta pregunta os suena porque para eso hemos tenido el cuestionario y está claro. Lo que pasa es que hay gente que ha respondido a esta cuestionario ya hace una semana y una semana ya cambian las cosas otra vez. Entonces, aquí hay que ir haciendo el pulso día a día. Entonces, para ello hay
opciones. O directamente os voy a pedir que cojáis y os metáis en www.menti.com e insertáis este código, lo podéis hacer en el móvil mismo o lo hacéis vía el portátil, ordenador, e insertáis eso. Repite la web y lo pongo en el chat. Sí, de hecho os lo voy a compartir en el chat directamente. ¿Vale? Lo tenéis en el chat también. Y entonces es www.menti.com. Cogéis, le dais, metéis el código o si no con el enlace directamente. Y ahí quiero que lo que vamos a recoger es, la pregunta es, ¿cómo estáis? Y para eso, 2 o 3 palabras, no más, de que recogen esta situación. Entonces os voy a compartir. Ahora compartimos esta otra pantalla. ¿Se entiende que tenemos que entrar en una web nueva y hacemos este pequeño cuestionario? Si hay alguna pregunta, si algo no está claro, por favor comentar. Bien. En principio ahora tenéis que poder estar viendo estar en esta página web, que es separada de lo que estaba compartiendo de la presentación, para ir rellenándola y poniendo esas 2, 3, 4 palabras que representan qué es lo que os preocupa en estos momentos. Entonces veo ahora, por ejemplo, hay una persona, 2, se ve aquí abajo, estoy compartiendo pantalla, de que se está rellenando. Lo primero que os venga, no hace falta que lo valoréis, ni lo juzguéis, ni lo analicéis. ¿Vale? Vamos subiendo. Bien. Vale. Vamos allá. Entonces. Vamos a intentar un momentito. Las cosas del directo. Si me veis que estoy con la cara girada es porque tengo otra pantalla aquí al lado, ¿eh? No porque os quiera ignorar. A ver. Entonces, pues ahora no me están saliendo los resultados. Las cosas del directo. A ver. Bueno. Aquí está. Bien, fenómeno. Vamos allá, comparto otra vez la pantalla. Y la pregunta era, ¿qué es lo que más me preocupa en mi empresa con la crisis en estos momentos? Bien, entonces lo que vemos es una nube de palabras. ¿Vale? Entonces, está claro que la parte central es incertidumbre, el no saber. El no saber no nos gusta normalmente tener un plan, tener ideas, un poco el control. En este momento nos saca de nuestras casillas a todo el mundo. Luego, pues obviamente estamos como empresas, el tema de ventas, la liquidez, clientes que ya no están, la demanda del mercado, cierto miedo, cómo va a ser esto sostenible, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Los trabajadores. Muy bien, pues esta es la situación ahora. Vale. Estos sois vosotros. Y ahora, ¿qué nos dicen los datos de cómo están en este momento las cosas? Comparto de nuevo la presentación. Y aquí. Bien. Entonces, pues sí, a ver, esto es un desafío. En estos momentos esto es un desafío humanitario global y luego
vosotros como representantes de empresas, pues obviamente a nivel empresa. Situación actual, últimos datos. A nivel mundial lo que vemos es una barbaridad de afectados y España, pues vamos a la cabeza. Fuentes de ayer, ¿vale? Del Instituto Hopkins. No nos va muy bien en estos datos porque tenemos bastantes afectados, 200.000, curados va mejorando, pero siguiendo teniendo un número elevado también de fallecidos, 21.000. Esto a datos de ayer. Si fijamos un poco más en los datos, pues tenemos variaciones, obviamente. Tenemos la Comunidad de Madrid la más afectada, luego Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, pues estamos un poquito mejor entre medias. Lo bueno, pues sí que estamos empezando a ver que los casos, el número de casos va en decremento, pero siguen habiendo momentos de pico. Eso que celebramos con cautela parece que, pero de momento hay picos, es decir, todavía no está claro, estabilizado cómo va a ser la bajada de la curva. Y en cuanto al número de fallecidos, pues lo positivo que vamos bajando también, pero todavía hay que ver. Bien, si vemos, tiene dos partes, la parte humanitaria de salud y la parte económica. La parte económica, hace una semana, esto lo que veis son titulares de economía de estos momentos. Hace una semana el Fondo Monetario Internacional hablaba de una predicción para España de una bajada del 8% del Producto Interior Bruto. Hace una semana. Ahora mismo ya el Banco de España, hace un par de días, estaba hablando de que puede ser que el desplome vaya a ser mucho mayor. Aquí ponen el titular este, se ve 13%. Esto es en el peor caso. Lo que sí que se ve claro es que ya se empieza a descartar una posible recuperación en V, que es una cosa que veremos dentro de un par de diapositivas. Lo importante, pensar en escenarios. Hay que pensar en escenarios. Hay entre los más negativos y algunos más positivos, realistas entre comillas, habrá que verlo. Según el Banco de España, plantea, pues, en el mejor de los casos, una bajada de en torno a un 6-7% y en el peor de los casos un 13%, dependiendo un poco el estilo de análisis. Bien, la cuestión es que casi sobre el 80% de las empresas españolas ya declara una reducción de la actividad. Obviamente depende del sector, depende del tamaño, depende cómo está preparado. Golpea de diferentes formas, pero sí que afecta a una mayoría de la economía. Al final lo que es importante que tengamos en cuenta es que esta crisis no es comparable a ninguna otra. No es comparable a la que tuvimos en 2008-2009 con la burbuja inmobiliaria, no es comparable a la crisis del petróleo. Se está hablando de comparaciones a época de posguerras o cuando hubo pues, la epidemia de la influenza. Estamos hablando de mucho, mucho tiempo. Entonces, en nuestra vida, de todos los presentes, no hay algo comparable, ¿vale? Estamos hablando de un impacto fuerte. Escenarios de evolución. Siguiente parte. Entonces, lo que vemos es una combinación de dos dimensiones. Va a ser un juego entre cómo gestionamos la salud pública y cómo es la gestión económica. Es un poco está reñido un poco, o es un poco la complejidad entre esas dos dimensiones, entre proteger nuestras vidas y proteger nuestro sistema económico, nuestro sustento. Entonces, ahora tiene que ser una acción inmediata de, como estamos viendo, que estamos en confinamiento, ¿no? El parar lo antes posible el virus, o al menos esa curva, ir rebajándola, expandir los test y tratamientos y encontrar curas alternativas. Están habiendo un montón de investigaciones a nivel global, diferentes instituciones y laboratorios de investigación. Y la otra es un poco nosotros, como economía, como empresas, cómo nos adaptamos, cómo aseguramos el negocio y las personas que tenemos, ¿no?, a nuestro cargo. Cómo aseguramos, cómo podemos ver el ir recuperando o ir planteando escenarios para ir recuperándose. Según esto, todo esto, una parte de los datos viene de un estudio, un informe de McKinsey, de la consultora McKinsey, muy bueno, que ha hecho hace un par de semanas. Y esto está hablando a nivel económico del shock entre un 8 y un 13%, esto hace un par de semanas. Para España, pues obviamente cada país y incluso cada región varía.
Bien, os comentaba que la V ya se descarta como escenario. Pues aquí vamos a ver un poco los escenarios, que es esa combinación de esas dos dimensiones. Pues cómo es la gestión de la salud pública y cómo es la gestión económica, política económica y actores económicos. Entonces, en estos escenarios lo que estamos viendo aquí es un poco el juego de esas dos dimensiones. En este informe se hablaba que lo que parecía un poco más realista estaba en torno a esta zona que está marcada más en color gris. Es decir, pues que hubiera un control por parte de todas las instituciones de salud pública bastante rápido de la propagación de la epidemia y la posibilidad de test y controlar cuál ha sido la extensión, y por otra que hubiera una intervención, especialmente de la parte política económica, muy fuerte para evitar daños estructurales. Disculpa si esto está en inglés porque lo he cogido directamente del informe, pero os voy traduciendo un poco. Entonces, en nuestro caso, el escenario más favorable parece que ya lo podemos ir descartando para España. ¿Por qué? Porque hemos reaccionado como política económica y como gestión económica bastante tarde a haber podido parar antes, y la extensión de la epidemia, disculpar aquí. Y luego, por otra parte, pues toda la gestión política pues está siendo con bastante retraso y poca claridad. Eso lo sabéis vosotros. Cómo ha sido la gestión de los ERTEs, qué medidas de financiación tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Los ICOs, dónde voy, la información ha estado bastante caótica, porque no estamos preparados, no estamos bien coordinados. Entonces, lo que parece más en estos momentos, y esto va a ir cambiando siempre que ir viendo la información, es que nos encontramos en un momento, digamos, entre estas zonas. Entre los escenarios se complican un poco, que son los B1 a B4, entonces vamos a ver si el virus se contiene y la recuperación es lenta, o se contiene pero va a haber algunos daños y vamos a ver cómo es el crecimiento, o etcétera, etcétera. Hay diferentes variantes. Ahora mismo, desde ayer, lo que veis aquí, Pedro Sánchez prolonga el estado de alarma. Pues eso puede ser bueno porque vaya a contener la propagación, pero ¿cómo va a ser el proceso de desescalado? ¿Cómo va a ser quién está contagiado, sobre todo aquellos que son asintomáticos? Pues hay bastantes preguntas. Importante, ¿en qué fijarse estas semanas? ¿Vale? ¿Cuáles son un poco los indicadores? Pues hay que fijarse en la profundidad de la disrupción, en la longitud, cuánto dura, y la figura, ¿no? Esta forma V, U, L, en escalones. ¿En qué me puedo fijar que me dé un poco de información? Estos son algunos. Profundidad de la demanda. Pues a nivel de salud, de gestión de salud, pues ver cómo se está implementando el distanciamiento social. Pues nosotros estamos siendo muy rigurosos en España, muy estrictos, no se puede salir, nada de pasear, etcétera, etcétera. Número de casos absolutos, hay que ir controlándolo. Luego, a nivel económico, pues recorte de gastos de bienes duraderos, cuál está siendo el consumo, la reducción de viajes, que aquí ya ha sido absoluta, cuál está siendo el cambio de comportamiento en el consumo, se está haciendo más adquisición de productos a través de servicios online, por ejemplo, cómo está siendo ese cambio. Luego, ¿cuánto puede durar? Pues hay que ver la conversión de la gente que se recupera, cómo se van reduciendo los casos o se van detectando más casos de asintomáticos, por ejemplo. Si con las mejores temperaturas cambia, hay más camas hospitalarias libres, que lo estaréis escuchando ya, que en algunos centros están diciendo, uy, pues aquí ya prácticamente no hay nada, pues eso hay que ir viéndolo, y cambia también de zona a zona, región en España. A nivel económico, retrasos de pagos, que lo estaréis viendo, que sé que os está preocupando. Los índices económicos, cómo cambian los mercados, las peticiones de desempleo, los ERTEs que se han ejecutado, las ayudas que están pidiendo los autónomos, por ejemplo. Y luego la forma de recuperación, que es la parte que nos preocupa más. ¿Nos estamos integrando bien los diferentes actores? ¿Estamos nosotros en las empresas tomando las medidas para rotación, espacio, distancia, higiene? ¿Está el gobierno o las autoridades sanitarias dándonos medios también para un poco controlar
la propagación, se está permitiendo solo volar si uno se ha hecho antes un chequeo de test o no, cosas así. Entonces tenemos que ir viendo. ¿Vale? Y un último apunte en estos escenarios de cómo está evolucionando el tema del corona. ¿Cuándo llegará el fin del corona? Pues a ver, los especialistas dicen que esto no va a desaparecer. Esto va a necesitar tiempo hasta que desarrollemos vacunas y tratamientos efectivos. ¿Vale? La cuestión es un poco cómo gestionar esto. La clave parece que va a ser los asintomáticos. Hasta ahora estamos muy fuertemente testando la gente que llegaba ya en malas condiciones de salud a los centros hospitalarios. Eso ha sido la primera reacción. Sin embargo, se ve que la clave está más en aquellos que no percibimos que llevan el virus. Entonces, esto es un tema. Las vacunas suelen tardar en generarse nuevas vacunas que funcionen y que se puedan extender de forma más masiva entre 12 y 18 meses. ¿Vale? Se pregunta si el verano y tal cambiará en la situación, si es como una gripe, ¿no? De repente la gripe desaparece cuando llega prácticamente el verano. Pues sí y no, porque hay en otras partes del mundo donde han estado en verano con temperaturas más cálidas o simplemente están cerca del Ecuador y tienen mejores temperaturas, donde están habiendo casos. Entonces, se intuye que disminuirá, pero no va a desaparecer. Entonces, el punto aquí es determinar cuáles son los anticuerpos, es decir, si uno ya lo ha pasado, es inmune o se repetirá, puedo caer otra vez. Eso se está todavía investigando. Una alternativa que se está planteando también, pues es quizá llegue a un punto donde tengamos que ser un poco más ofensivos y decir, pues vamos a hacer vida normal, aislando solo a los enfermos. Puede ser una alternativa hasta que se vayan desarrollando tratamientos y vacunas. Con esto, lo que os quiere decir es lo siguiente, que tenemos que estar preparados a que puedan haber múltiples periodos de distanciamiento social hasta que estén disponibles los tratamientos y más con la gestión política que tenemos. Tenemos que evitar a toda costa ponernos en peligro de volver a caer con ya el parón que estamos sufriendo. Puede pasar y entonces hay muchas incógnitas. Entonces, puede ser que tengamos diferentes momentos de distanciamiento, que sean la medida a tomar. Bien. Una parada aquí, situación actual, escenarios de evolución del corona y ahora, ¿y yo qué hago? ¿No? ¿Cómo gestiono esta crisis? Y además tengo que mirar hacia adelante esa incertidumbre, ¿no? Que salía como palabra en la nube de palabras. Vamos allá. Os preguntamos en ese cuestionario que habéis rellenado, que os enviaban Romina y compañía, ¿qué tal estáis siendo de resilientes en esta pandemia, ¿no? ¿Cómo se está yendo? Y hay un poco de variación ahí, ¿no? Hay algunos que, una gran mayoría decís, ok, pues estamos en ello, ¿no? Y unos pocos, pues bueno, sí que están siendo bastante resilientes, se están adaptando bien las operaciones. Y luego hay quien dice, pues yo fatal, nada resilientes y es todavía muy pronto para pronunciarse. O sea que hay variaciones. Bien, con eso dicho. Eso. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Pues está claro, si hemos estas 9 palabras aquí un poco recogiendo las respuestas, focalizar la comunicación con los empleados, clientes, asegurar la liquidez, juntas directivas para ver qué hacemos, cómo aseguramos las cosas, cuál es el plan, ERTES, expedientes. Esto es en el modo que parece que muchos habéis estado. Bien, dicho esto es algo novedoso. Esto es un cambio al que no estamos habituados y además muy rápido. Entonces, en estos momentos, como estamos en un entorno de VUCA absoluto, es decir, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que no sabemos, muchas de las estrategias y de las formas de funcionar que tenemos ya muy arraigadas no nos van a servir. O nos vamos a tener que replantear qué modus operandi, con qué lentes miro las cosas y cómo actúo. La pregunta de cuándo va a volver a la normalidad, cuándo voy a poder volver a tener actividad, pues indica todo a que no vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a una nueva normalidad. Entonces no sabemos muy bien cuál va a ser esa normalidad todavía. Y para ello, nueva mentalidad y forma de actuar. Propuesta.
¿Cómo voy y encaro la situación? Pues hay que pensar en varios horizontes y actuaciones en consecuencia. Pensar en 4 horizontes que son: 1, resolver. Ahora habéis estado todos a tope en el modo resolver. Resolver de inmediato, marzo, abril, asegurar liquidez, comunicación, clientes, etc. Bien. Segundo paso, resiliencia y reimaginar. Para algunos va a ser más pronto, antes, algunos se van a... pasos, digamos, van a estar un poco en paralelo. Los tiempos que pone aquí, marzo, abril, abril, julio, trimestre tercero, cuatrimestre, esto entre comillas, todo depende un poco de la evolución, recordar esas curvas de escenarios, ¿vale? Pero un poco como estamos ahora, tomemos que esto pueda ser un poco los tiempos. Lo importante es pensar en esos horizontes. Entonces, resolver, resiliencia y reimaginar, recuperación y experimentos y reinvención, ya en el 21. En paralelo, una estructura de equipo de equipos, un sistema nervioso que vaya tanteando qué es lo que está pasando. Entonces, no os puedo explicar en detalle los diferentes tipos de las actuaciones en los diferentes horizontes. Lo voy a centrar para lo que creo, según lo que he escuchado y lo que estoy observando, en este momento sea más relevante, y repasemos resolver y vamos a ver resiliencia y reimaginar. Y os introduciré el concepto de equipo de equipos. ¿Vale? Vamos a ello. Resolver de inmediato. Marzo-abril, más o menos. Pues hay 4 puntos. Empleados, clientes, proveedores y financiación y tesorería. ¿Bien? En todo detalle, hay mucho que digerir ahí y muchas cosas a tener en cuenta. De lo que comentabais y lo que parece que está siendo una cosa que es buena reevaluar, cómo estoy gestionando la comunicación y el liderazgo con empleados y clientes, ¿no? Asegurar la liquidez, clientes que se me van. Vale, para esto, vamos a hacer hincapié en esos 2 puntos. Resolver empleados. Os voy a hacer otra pregunta. Bueno, más bien creo que os planteéis una pregunta que no voy a hacer ahora por el tiempo y cambio de manera dinámica. Pensar los empleados, si les preguntarais ahora, si ahora yo les preguntara a vuestros empleados, trabajadores, compañeros, ¿qué tal desde el liderazgo se está gestionando la comunicación con ellos? Si está siendo honesta, directa y clara, ¿qué responderían? Pensar eso para vosotros, un par de segundos, porque en estos momentos nos tenemos que poner en los zapatos de diferentes actores. ¿Bien? Y con eso os cuento, empleados. Bien, unos lo sabréis, tenéis trato más directo, conocéis a vuestras personas, otros no. El volumen de las empresas también son muy diferentes y es complicado, pero al final, en momentos de crisis, los empleados también están abrumados, asustados y con mucha incertidumbre. Han pasado ahora obligatoriamente a otro setup o están, es decir, modo virtual trabajando en su casa con sus familias, con toda la complejidad que eso conlleva, o están en las fábricas trabajando en turnos con distanciamiento, no sabiendo muy bien qué hacer o no hacer y con dudas de cómo va a seguir esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué esperan? Esperan de sus líderes confianza, compasión porque esto es difícil y está tocando directamente a las personas. Estabilidad en la medida de lo que se pueda, más en la comunicación y en la claridad de lo que se sabe y lo que no se sabe. Esperanza, no solo fijarnos en lo negativo y lo dificultoso, sino ampliar hacia adelante qué estamos ya pensando, consistencia y credibilidad. Eso va a ser una vara de medir. Entonces, ahí, sabiendo eso y atendiendo a 5 necesidades psicológicas, psicosociales que tienen la gente en general, que son, os introduzco, autonomía, seguridad, pertenencia, competencia y propósito. ¿Vale? Autonomía es, en estos momentos, hay mucho que está por aclarar y muchas veces las instrucciones no van a llegar. Entonces, una necesidad general de las personas es poder decidir por sí mismos y responsabilizarse y actuar. Pero en estos momentos hay que también tener un poco la confianza y dejar margen de actuación a los demás para poder también contribuir. Y más cuando hay tantas cosas que están abiertas. Seguridad.
pues la seguridad no la tenemos, pero se puede dar en la medida en que uno comunique qué es lo que sabe y lo que no sabe, en cómo se siente personalmente tocado en esta situación, eso lo humaniza y conecta con los demás. Seguridad en, bueno, pues estamos en un nuevo setup virtual, pues vamos a generar una nueva estructura que nos funcione a todos. Pues una vez al día hacemos un check-in, es decir, quedamos cómo nos está yendo, qué necesitamos de apoyo, o tenemos siempre una reunión a tal hora, o tenemos un medio donde volcar ciertas cosas, generamos estructuras que nos den seguridad en este setup virtual. Pertenencia, hay distanciamiento, hay lejanía, cada uno está en sus casas, está con los ordenadores o está en la fábrica con menos compañeros. ¿Sigo siendo parte de esto? Voy a continuar, me van a echar, no me van a echar. Cuando vuelva del ERTE ¿qué va a pasar? Formo parte, entonces esa claridad de hasta dónde hay que comunicarla, hay que atreverse. Y competencia, esto a lo mejor se extiende, como estamos viendo, todavía más. Y el desescalado no sabemos cómo va a ser. Pues hay que ver modos de cómo la gente pueda seguir desarrollándose y aportar en estos momentos. Entonces hay gente que tiene un propósito, que tiene unos intereses, que tiene a lo mejor curiosidad y pueda desarrollar cosas que vayan a ser muy útiles y de ayuda para la empresa. Y propósito, pues estamos viendo muchas cosas que están cambiando. Estamos viendo, se está replanteando la sociedad, cuál es el rol de las empresas, qué está pasando con el medio ambiente, por qué está pasando esto del coronavirus, estoy en casa y ahora estoy más en contacto con mi familia. Esto también va a entrar en juego, ¿vale? Lo que quiero que os llevéis de esto es comunicar, comunicar y comunicar directamente y desde vosotros los que sois los líderes de las organizaciones. No a través de intermediarios, la verdad sin maquillar, con compasión y honestidad. Lo que mejor funciona, y especialmente en estos momentos de crisis. Os digo, ya hay iniciativas de gente que están valorando online cómo las empresas se están comportando con los empleados. De ahí este link de aquí, que se llama Did They Help? O sea, ayudaron y están valorando desde políticos a empresarios cómo están gestionando la crisis. Bien, esto empleados, miramos clientes. Pues con clientes es, aquí lo interesante es cómo establecer un equipo que actúe de forma ágil. Y 3 pasos, calibrar, activar palancas clave y leer, responder. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahora hay que ver dentro de las unidades de negocio, actividades de negocio, propuestas de valor que tengáis, en calibrar es ver qué está funcionando y qué no está funcionando. ¿Qué está todavía en marcha? ¿Qué están diciendo sí, pero posponlo? ¿O están diciendo no, ahora no? Y entonces ver qué medios hay, qué palancas clave hay. ¿Puedo servir ciertas cosas a través de medios virtuales? ¿Puedo hacer distribución de otra manera? ¿Podemos estar planteando del post ya cosas, aunque significa pues ahora posponer los ingresos, pero los puedo asegurar? Y sobre todo es leer y responder. No hay una respuesta a esto ahora. Hay que coger, actuar, probar y evaluar. Se tienen que generar ahora espacios de evaluación y retrospectivas de qué está funcionando y qué no está funcionando. ¿Por qué esto? Lo que os planteo es que tenemos que entender en qué contexto estamos. El marco Cinefin, esto simplemente es un modelo mental. Cualquier modelo está equivocado y algunos nos pueden ser más útiles. Este es uno de ellos. El marco Cinefin, para toma de decisiones, para liderazgo, es un poco evaluarnos en función del contexto del momento que estamos, qué tipo de actuaciones, de decisiones, de liderazgo son pues, útiles, básicamente. Y entonces plantea un estado que estemos en un entorno ahora simple, donde simplemente tengo pues, un checklist y puedo hacer ciertas cosas con facilidad, tengo unas categorías y respondo, mejores prácticas. Complicado, pues tengo unas buenas prácticas, puedo hacer análisis pues con expertos, puedo resolverlo, o complejo y caótico. Complejo es cuando estoy generando algo nuevo, estoy en un modo de innovación, está emergiendo algo y puedo ir sondeando. Y el otro paradigma es caótico. Pues no hay una forma de saber lo que va a pasar y entonces lo que tengo que hacer es actuar y van a surgir cosas nuevas mientras vaya actuando y vaya valorando. Entonces nos estamos moviendo en estos momentos entre un baile caótico y complejo, ¿vale? Entonces, con eso
Por eso os digo, no esperemos a que nos digan lo que va a pasar. Creemos un equipo que vaya leyendo un poco el entorno y vayamos probando cosas. Bien, esto era resolver. Y hemos mirado empleados y clientes. Pasamos página, resiliencia y reimaginar. Resiliencia, pasos para la resiliencia básicos. Hay que identificar y priorizar riesgos principales vuestros, de vuestro contexto, con vuestra idiosincrasia, cosas que ya estaban funcionando bien, cosas que ya sabíais que eran flojas estructuralmente. Desarrollar escenarios a medida. Yo os doy un poco de información, pero es general, ¿vale? Tenéis que hacer los escenarios a medida vuestros. Vosotros sois los conocedores de vuestro entorno y de vuestra empresa. Pruebas de estrés de finanzas. Hay que ver la cuenta de resultados, a ver el balance, activos, qué liquidez tenemos. Hacer con esos escenarios, conectarlo con las finanzas. Luego, establecer un portfolio de intervenciones, pues ver posibles vías y luego establecer un tablero de gestión de tesorería para ver cómo se van modificando esos flujos de caja. Y, importante, construir un tablero de resiliencia, es decir, qué indicadores, tener un tablero. Y yo os aconsejo, recomiendo por experiencia en muchas empresas que trabajan así, hacerlo transparente, que sea entendible, eso sí, que sea profano, entendible, pero hacer transparentes esos indicadores para que la gente se haga cargo de la situación, que lo puedan ver y responsabilizarse, y entender y comprender y apoyar. A nivel económico, ventas, cómo están yendo las diferentes pruebas que estáis haciendo. Bien, esto resiliencia, es resiliencia y reimaginar. Yo ahora voy a hacer hincapié en reimaginar porque eso es por lo que he visto todavía no estamos entrando en ese punto. Vale, os voy a dar apuntes de cosas de por qué va a cambiar y que empiecen la mente a abrir, a reimaginar. Bien. En estos momentos llevamos, ¿cuántos días de confinamiento? Creo que son, pues, 4 semanas, 5 semanas. 5 semanas. Bien. Entonces, la teoría de comportamiento, ¿no?, de las personas, hay estudios que dicen que se generan nuevos hábitos según el tipo de cosa a generar de hábito entre 21 y 84 días. 21 días es aprender a beber agua siempre que me levante por la mañana. Una cosa sencilla. Si quiero ya coger la costumbre de hacer flexiones, yoga por la mañana, luego meditación, no sé, algo un poquito que me cueste más porque no soy muy dado a eso, 84 días. Bien, dicho esto, lo que quiere decir esto es que pensemos cómo van a cambiar los hábitos, porque ya están cambiando los hábitos en el momento que nos estamos cambiando esto y nos estamos obligando a otra forma, a otro setup, a otra forma de trabajar. O incluso de no comunicar o sí comunicar. Está generando hábitos. Entonces, ¿cuál será el cambio de hábitos de los clientes? ¿Cambiarán las cadenas de abastecimiento hacia una mayor resiliencia? ¿Será más nacional? ¿Se digitalizarán los procesos? Organizacional, ¿cómo cambiarán las normas y expectativas de trabajar? Va a cambiar. Se habla ya de teletrabajo, se va a normalizar, no va a ser todo extendido, pero ya va a ser a lo mejor una exigencia o una opción que antes era, no, eso ni hablar, en muchas empresas. Por ejemplo, sigo. Reimaginar de camino a una nueva normalidad. ¿Cuál va a ser la normalidad? Pues si cogemos el tema de la digitalización, viendo este gráfico del BCG Henderson Institute, pues las posibles implicaciones de pasar más tiempo en casa son varias. Pues desde trabajaría en casa, que estamos hablando, que se normalice, se reduzcan luego los espacios tradicionales porque no sea necesario. Hay una parte de los trabajadores que van a estar una parte del tiempo en casa. Comer en casa, pues mucho llevar la comida a casa, servicios de distribución que ya había, pero más todavía, Deliveroo, Globo, entretenimiento, pues igual ya no vamos a ir tanto al cine, o sí, o conciertos, o una vez, porque ya nos hemos enganchado todos a Netflix, no lo sé. Viajes, pues se está replanteando el tema, porque, oye, vamos a descubrir la belleza del paraje natural que tenemos en España, en vez de irnos a no sé dónde, o trabajar, tener que desplazarme a China para estar mediodía hablando con tal cliente, pues igual lo voy a hacer virtual. Está cambiando un montón. Incluso formas de coordinarnos o cómo trabajamos, ¿no? Bien, otro apunte. Nueva consciencia de cambio climático. Ayer era el Día del Planeta.
ya desde la segunda o tercera semana, la segunda semana del corona, se estaba ya viendo los primeros indicadores de bajada de contaminación. Estoy hablando del 5 o 6 de abril. Contaminación cae un 55% en España. Brutal. De hecho, yo lo noto, yo salgo ahora, abro la ventana y en Valencia se respira limpio. Ha cambiado. Las mayores ciudades, todos los indicadores han bajado, que es lo que vemos aquí. Pero una barbaridad. Y luego hay una cosa de noticia de última hora que pueda ser cierto o no, está para estudiar, pero ahora un estudio vincula la mortalidad del coronavirus con la contaminación que hay en las grandes ciudades, porque hay demasiado y en ciertas zonas de las ciudades. Pues hay una correlación con la contaminación, que puede ser bastante lógico, ¿no? El nivel de calidad del aire y las personas que tengan más tendencia a dificultades, enfermedades respiratorias o tal, pues tienen más tendencia. Entonces, está habiendo una nueva conciencia también con esto y replanteando otra vez el tema de la sostenibilidad y el papel de las empresas aquí. Bien, os acabo de dar un poco de ideas, de cosas que parece que pueden cambiar. Son unos efectos inmediatos, pero los efectos de estos efectos hay que replanteárselos. Entonces, aquí os dejo, no lo vamos a hacer ahora, simplemente os ofrezco un modelo que es de un profesor catedrático de la Universidad del London School of Economics, London Business School, disculparme, muy bueno, y simplemente es un modelo mental para plantearnos qué hago con las actividades de negocio que tengo. ¿Dónde tiro, dónde apuesto más, dónde apuesto menos? Esto cogeré y os lo traduciré para que lo podáis utilizar en plantilla. Entonces, hay que plantearse en este eje, ¿qué es el eje de abajo, horizontal? ¿Qué es lo que está hoy cuestionado en estos momentos? Mucho, si algo está muy cuestionado, que no está funcionando, que no tiene, hay que disculpar, eso, qué está cuestionado y luego qué es lo que es prometedor en el futuro, en esos dos ejes. Entonces, si ahí veo que hay cosas que no están funcionando y, por ejemplo, requiere mucho flujo de caja y el potencial económico es bajo, por mucho que lo lleve haciendo mucho tiempo y haya sido muy bueno en esto, igual me tengo que plantear coger y dejar esto. Y esto puede ser duro porque hay muchas veces que nos asociamos también con ciertas actividades. Pero hay que ver por qué estoy aquí y qué más puedo ofrecer y adaptarme. Si hay cosas que no están todavía cuestionadas, no están en peligro y funcionan, lo mantenemos, pero ya tenemos que ver que esto en el futuro no va a ser cuestión de futuro con los planteamientos escenarios de evolución que van a haber a nivel de modelos de negocio y expectativas. Y luego hay que ver, pues eso, qué es prometedor en el futuro y que pueda ser prometedor y a la vez no esté cuestionado ni esté en peligro. Y eso barajándolo con flujo caja, o sea, cuánta pasta me pide, hablando en plata, y cuánto le puedo luego sacar, planteo que tiene esto potencial. Y esta es la conversación, una de las conversaciones que se tienen que tener en esos equipos que vayan validando con clientes y los diferentes escenarios, ¿vale? Entonces es una herramienta que me puede ayudar a evaluar esas unidades o ideas de negocio. Bien. Dicho, una última cosa a reimaginar. Tener en cuenta que las expectativas, tanto de empleados como de nosotros como ciudadanos, potencialmente pueden estar cambiando de una forma muy fuerte. Ya venían, yo que vengo del mundo de transformación y paradigma y patrones que están habiendo en el mundo de gestión y organizacional, ya venía un paradigma de cambio, estaba en proceso. Parece que se acelera. Desde una cosa pequeña como Chocolates Valor, de aquí, que coge y reconoce a los empleados con un aumento de un 20% en estos momentos, porque están trabajando muy fuerte en la fábrica, es un gesto, a una red que viene impulsada por una consultora vasca que se llama Cadicar, de la que yo soy agente, que ha lanzado ayer mismo un manifiesto de 75 empresas se unen y 140 actores individuales y decimos queremos comprometernos y proponer otro estilo de organización y de impacto en la sociedad y en el medio. Esto es el manifiesto. Literatura que ya lleva apoyando y está investigando que esto está pasando. Entonces, ten en cuenta que este momento de disrupción y de cada uno en su casa y de evaluando qué es lo esencial, va a tener un impacto.
y cómo estamos nosotros adaptándonos y vosotros también probablemente en la gestión para vosotros mismos, qué es lo que queréis, qué es lo que podéis aportar. Bien, cerramos reimaginar y estáis escuchando tener un equipo que vaya evaluando, vale, ¿cómo es este equipo de equipos? Aquí la pregunta, otra vez, no es qué es lo que va a pasar, ni la respuesta correcta no lo sabemos, pero la pregunta es, ¿cómo puedo aumentar la capacidad y velocidad de mi organización para responder a los problemas que hay hoy, mientras voy averiguando la verdad sobre el futuro y refuerzo las defensas para afrontarlo? Hay que hacer ese equilibrio, esa doble. Y ahí entra el tema de equipo de equipos. Entonces hay que tener dos focos. Uno en el presente y gestión de crisis, que es en lo que estáis muchos, y en otro en esa avanzadilla de qué está viniendo. Proteger la relación, la liquidez y luego escenarios, portfolio, que va a ser esa nueva normalidad. Hay que trabajar en esos dos frentes y para eso equipos diferenciados. Entonces, se hacen una forma de hacerlo, pues plantear según la dimensión obviamente de vuestras empresas, que va a variar mucho. Si no tengo que, si solo somos unos pocos, pues tendremos que dedicar unos tiempos, un espacio a una temática y un espacio a otra. Diferenciarlo porque requiere formas diferentes de pensar y actuar. Entonces, en gestión de crisis, trabajo desde casa remoto por temáticas, ¿no? Cómo mantener el contacto con los clientes y apoyarlos y entender su situación, con los proveedores que nos pueden facilitar ciertas cosas o no. Es el momento de gestión de crisis. Y por otra es esa avanzadilla, tienen que estar pensando, pueden hacerlo por temas, según la dimensión, según la complejidad, trabajar en esos escenarios y posibilidades de reacción, nuevos negocios, etc. Y juntar esas dos partes en coger e intercambiar. O sea, se tienen que estar nutriendo uno de otro, porque eso va a ser la información que tiene que ir fluyendo. ¿Vale? Bien. Resumen de todo lo que os he soltado. Ya se venía diciendo, ¿no?, que lo único constante en la vida es el cambio. Pues creo que ahora lo tenemos más presente. Y puede ser que esto vaya a venir más veces. No me refiero tanto a la pandemia per se, que puede ser que es algo como consecuencia también de cómo estamos gestionando los recursos y el nivel de actividad, como lo estamos llevando, pero también cambios igual de pues, nuevas tecnologías que vayan a hacer una disrupción o expectativas, ¿no?, también de las personas en el mundo del trabajo. Entonces, las cosas cambian. Resumen, nuevo estilo de liderazgo y prácticas de trabajo, unas pocas personas no lo pueden todo. Entonces hay que impulsar una cultura de responsabilidad compartida y a facilitar, confiar, y hay gente que, yo sé que hay algunos vais a pensar, pero es que mi equipo, yo no sé si van a poder. Hay que empezar a confiar, hay que empezar a dar mano ancha, a que se puedan cometer errores, pero aprender rápido, hay que generar esa capacidad. Comunicación honesta y directa y continua, tanto con empleados, clientes, proveedores. Actuar, probar y evaluar constantemente. Una respuesta no existe, no lo sabemos, estamos entre caótico y complejo. Invertir en ese equipo de equipos integrando dos focos y invitaros ya a reimaginar porque se está gestando una nueva normalidad. Y entonces hay que ampliar y hay que avanzarse. Si no, cuando esperemos a que las cosas pasen ya será tarde. Igual no tarde en este año, pero va a tener el efecto en el que viene. Mónica, te interrumpo un momento. Sí. Pregunta Carmen, ¿la responsabilidad compartida te refieres a todos los niveles? Sí. Cada uno a diferentes, hay que ir probando, pero sí, a todos los niveles. Pero muchas veces, por ejemplo, a nivel de inversiones y financieros no se implica el equipo porque el riesgo realmente es para el empresario, ¿no? O la empresa. Entonces, en ese nivel, por ejemplo, me parece difícil, ¿no? Esa responsabilidad compartida de decidir un ERTE sí o no, por ejemplo. Hay casos que se llevan así. Se llevan así, se preguntan, pero se comparte el porqué, se da la información o simplemente se pregunta, simplemente sondear, estamos planteándonos esto, esta es la situación, hemos intentado esto, esto y esto. Esta es sería nuestro deseo de actuación.
Si no, lo vamos a integrar. En esto es el estilo de cómo se trabaja y cómo se organiza. Y hay muchos ejemplos muy diversos de cómo llevar este tipo de situaciones tan complejas. Pero sí, se da y más de lo que creemos. Pero obviamente hay que entender en qué punto estamos, qué costumbre tenemos de tener este tipo de conversación y de integrar, ¿no?, esas perspectivas. Eso te iba a decir. Carmen comenta que fueron sus propios empleados quienes propusieron el ERTE porque sabían que era la mejor solución para todos. Pero a mí me viene el decir pues, que depende del proceso de comunicación interna que ya haya establecido por cultura, puede ser más fácil o más difícil. Correcto, súper correcto. Lo interesante es que en este momento de crisis tan intensa, a lo mejor parece un poco contradictorio, pero nos invita más a hacer cosas que no habíamos hecho hasta ahora. Y entonces es bueno planteárselo. Obviamente hay que trabajar la comunicación. Hay que trabajar la comunicación, los datos y que la gente lo entienda y cada uno lo que se sienta que pueda hacer. Pero sí que se planteen. Yo os invitaría a que os planteéis eso. Y muchas veces van a ser los propios empleados que os van a decir, pues sí, adelante, vamos, clarísimo, por favor. Muy bien. Pues ya está. Cierro aquí. Sí, te va a Tenemos... Espera un momento respecto a esto y antes de que pasemos y entiendo que abrimos para que la gente pueda participar. Creo que muchas veces tenemos en la cabeza mejoras y cosas que has comentado, pero cuesta, ¿no?, implantar una nueva forma de comunicación, más empresas con cierto volumen de personas, pero me viene un ejemplo y es, por ejemplo, la renta mínima básica, que aquí en España pues parecía implanteable y en un mes y medio se ha planteado. Entonces, pues te pueda parecer bien o mal, pero es verdad que las situaciones de crisis empujan a hacer proyectos y estrategias y cosas en muy, muy corto plazo. Entonces, lo que sí que a lo mejor nos podrías ayudar un poco, Mónica, es los 3 o 4 pasos que hay que tener en cuenta para implantar algo tan rápidamente como estás proponiendo, porque de entrada no lo veo fácil. No, no lo es. Si os soy sincera, no es una cosa que os voy a dar los pasos aquí porque depende mucho del contexto particular de cada empresa. Es decir, hay que ver cuál es la urgencia que hay, cuál es la cultura de empresa que hay, si esto tiene sentido, cuáles son los canales habituales de comunicación, qué ejemplos de tomas de decisiones hay similares. Hay que plantear otras cosas antes de actuar, ¿no?, básicamente. Es decir, no hay una solución para todos por igual. Pero sí que os diría eso, mirarse al espejo y decir, vale, esto cuadra con nosotros, es algo que sería bastante natural o va a ser un cambio muy fuerte, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para dar esa confianza en ciertas cosas que van a ser un cambio radical, ¿no?, a lo mejor? Y ahí, bueno, hay que trabajarlo. Ok, bien, os he descargado un montón de cosas, soy consciente, pues para provocar, ¿no?, y también un poco saturar, pero eso es bueno para que luego se vaya digiriendo poco a poco, y también hay cosas que ya están ahí, que emergen de preguntas o reacciones. Entonces, a ver, en este momento vuelvo a vosotros, veo las cámaras, vale, bien. Tenía pensado, a lo mejor, según el número de personas, hacer grupos, pero lo vamos a mantener así. ¿Te parece, Romina, que hagamos un poco abrir micros y hacer comentarios? Vale. Os estoy abriendo, yo creo que con la gente que somos no hay ningún problema, ¿no?, para interactuar. Ponemos un poquito de orden. Bien. A ver, entonces, os pido unos segundos para que asentéis todo. Pero sobre todo ver qué es lo que os ha quedado ahora más fresco. Y para guiar un poco estas preguntas, ¿vale? ¿Qué pensamientos me vienen a la cabeza? ¿Qué me ha sorprendido? Incluso qué me ha irritado. ¿Y qué sería interesante profundizar? Os dejo esas preguntas, es una invitación. No tenéis que contestarlas todas. Si queréis decir otra cosa también, bienvenido. Y entonces aquí la propuesta es coger y compartir. ¿Verdad? Somos bastantes personas, entonces simplemente uno a uno iremos marcando los tiempos, ¿vale? Yo cogeré, tengo lo que se llama un timer, vamos, un relojito que me marca el tiempo, iré controlando que sea equilibrado, pues 30 segundos, un minuto, ¿no?, por intervención. Vale. Diriges tú la pregunta en orden, ¿vale? Si alguien no tiene micro no puede, simplemente que me diga en el chat paso o algo y le y así tenemos un poquito de orden. Voy a activaros ya los micros porque se solapaba la voz y así ya podemos intervenir. Perfecto.
A ver, entonces, mira, vamos a hacer la versión digital. Ok, ahí estamos. ¡Op! ¡Voilà! Vamos a ver qué tal funciona. Entonces, ¿veis? Yo tengo este tiempo que vamos a ir marcando. A ver, entonces nos puedo ver. Cambio de opción, me quedo con esto, ¿vale? Ok, pues nada, a las preguntas un poco, ¿no? ¿Qué pensamientos tenéis? Cosas que queréis comentar. Entonces os voy a pedir directamente que cojáis, si os podéis conectar ahora a los vídeos todos, importante. Si no podéis por la situación, no hay problema, más que nada para poder vernos otra vez. Muy bien. Entonces, pues nada, quien quiera intervenir, levante la mano. No. Vale, Carmen, venga, adelante. Decirte que Raúl Pascual no tiene micro, entonces Raúl, Escribir en el chat. Cualquier cosa la escribes en el chat y la transmito. Pues nada, igual para los demás. Carmen, adelante. A ver, a mí me vienen cosas en la cabeza respecto a los trabajadores, puesto que cuando compartes, informas, bien. Lo que pasa es que cuando ya empiezas a informar y a pedir opiniones, hay un problema que de esas opiniones pueden salir unos resultados en los que a unos les, ¿cómo decirlo? A ver, se pueda dar a entender que hayamos tenido en cuenta la opinión de unos y de otros no. Entonces, de esos otros que no, ahí se genera una desmotivación de ese trabajador. Entonces, ese tema me parece un poco peligroso para Vale. a que todos los trabajadores pues estén contentos o estén bien. Claro. Bien, Carmen. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿con qué intención pregunto? Luego, ¿cómo comunico esa pregunta? O sea, ¿cómo soy de claro en cuál es la intención de esa pregunta y cuáles son los límites de invitar a esa pregunta? Entonces, ahí hay que aclarar cuál es la invitación. Queremos escuchar otras opciones y nos apetece que contribuyáis con vuestras perspectivas, pero al final la toma de decisión es nuestra. Sí, eso. Vale. Y entonces, hay que decir, la intención no es la felicidad, la intención es, estamos en una situación de crisis, tenemos que actuar rápido, cuanto más información mejor, y queremos contar también con vuestras perspectivas y integraremos eso a la medida de lo posible. Lo Sí, mejor está posible. claro que no es la felicidad, sino el querer hacer las cosas bien, que haya una continuación en la actividad y que todos podamos trabajar bien y en buenas condiciones. Lo único es que sí que es verdad que aunque tú lo intentes o lo expliques lo mejor posible y des las pautas concretas, la susceptibilidad de algunas personas es complicado manejarla, en el que luego lo que opino es que hay que argumentar los resultados y dar las causas, pero aún así es complicado. Sin duda. No dejamos de tratar con personas, cada uno tiene su bagaje, tiene sus opiniones, tiene sus escepticismos, tiene sus ilusiones, pero no podemos coger y no complacer a todos o que todos estén bien, porque hay cosas que tienen un juego, que juegan un papel que son más allá de la empresa también. Exacto. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como representante de la empresa o persona que toma la decisión o comunica y cuál no? Y hacerlo lo mejor posible. Yo creo que es asumir que se hace lo mejor posible y confiar y ser consistente en las comunicaciones cada vez y en cómo se repite, ¿sabes? Esa pauta siempre. Y al final ya está. Pero sí es entendible, no es fácil. Gracias, Carmen. De nada. Muy bien, más intervenciones, Pepa, más comentarios. Voy a darle el micro a Pepa. Muy bien. Pepa. No sé, reinicia el audio. Ahora. ¿Escuchas ahora? Ahora sí. Vale, yo la pregunta que tengo es ¿cómo puedo actuar o qué se puede hacer o cuál sería la respuesta o el camino para saber cómo hacer cuando son nuestros clientes los que todavía no se han adaptado a esta situación, pues por toda esta dificultad que conllevan los cambios, los procesos, cómo hacerlo, por la salud, por la comunicación que estáis hablando? ¿Cómo ofrecer los servicios o esos cambios cuando tú sí que estás ya avanzando, pero ellos todavía no? Buena pregunta.
Pues ahí la sugerencia es preguntarles a ellos qué necesitan, en qué les puedes ayudar y precisamente lo que estás, compartir lo que estás diciendo, que vosotros ya estáis avanzando, ya hay cosas que tenéis más asentadas, si podéis ofrecer un soporte o esto nos ha ido bien, o sea, entrar más en ese cercanía y apoyo para ver qué necesita. Si hay cosas que sabéis que ellos no sepan, compartirlas desde a lo mejor son útiles y estar básicamente en ese diálogo y esa cercanía constante. Porque aquí lo que tenemos que hacer es pensar en sistemas e ir conectándonos y soportándonos entre varios actores, entre ellos nuestros clientes. Gracias, Mónica. De nada. Sergio, que no puede hablar, pero plantea una pregunta por el chat y es algunos consejos para hacer ver la transparencia que se ha comentado acerca de los indicadores. No sé, no sé si se refiere a la forma de hacerlo o de convencer a la dirección de que sea transparente. La verdad es que no sé. Es difícil. Faltaría un poco especificar. Pero bueno, con respecto a la transparencia, a ver, yo soy muy partidaria de la transparencia porque es la experiencia que tengo y el tipo de trabajo que represento y que veo en muchos pioneros ya muchos años, ¿vale? Y es una tendencia. Sí queremos que la gente se corresponsabilice, sea más creativa, innove, etc. ¿Cómo hacer esto? Primero, transparencia no es coger y abrir los libros y hacer acceso a toda la información. Eso es desbordar y no saber muy bien cómo interpretar las cosas, ¿no? Eso es como decir, la información está ahí en Internet, sí, pero ¿cómo la interpretas, no? Entonces, ¿cómo digiero los datos de una manera que sea muy comprensible, que se lo explique a mi hijo y lo entienda, a mi abuela? Entonces, simplificar y ver cuáles son los 1, 2 o 3 datos que representen, aunque sea simplificado, pero que son como esenciales para que funcione nuestra actividad. Pues sea, ahí tenéis que vosotros decir cuáles son los indicadores y tenéis que conversar sobre qué indicadores nos vamos a orientar, porque en donde yo pongo el foco es con lo que yo me oriento y a lo mejor y siempre me dejan cosas. Entonces, realmente hablar de eso y ver qué forma de compartir. Si es la primera vez y no es una cosa que hay costumbre de que un círculo más amplio tenga acceso a esa información, pues habrá que hacer una presentación de eso. Habrá que explicarlo, habrá que decir cómo se lee y dónde está accesible o en qué momentos se les va a dar una actualización de esa información. Porque yo entiendo que puede haber un poco de reticencia, miedo a pues realmente desnudarse en ese sentido de cómo nos está yendo y también dudas de si la gente lo va a entender. Pero si yo pido ahora confianza, pido que la gente esté unida, que se adapten, a cambio tengo que realmente poder abrir, ¿no? También esa fuente de información para que sea creíble y también actúen en consecuencia. A lo mejor hay cosas que dejan de hacerlas, que no son necesarias porque con esa información se vuelve más claro. Siempre puntualizo así a nivel general sin saber muy bien cuál era la pregunta específica. Bien, ¿qué más? Justo a eso me refería, me alegro, Sergio. Vale. Pero bueno, hay mucho que trillar, hay muchas cositas muy interesantes. ¿Qué más? Lali, ¿quieres decir algo? No, la verdad es que me ha parecido súper interesante. Mi sector, bueno, el perfil de los empleados es, pues a veces no puedes hacer todo lo que deberíamos o nos gustaría hacer porque tienen problemáticas diferentes, pero bueno, aún así, pues estamos intentando todo para que llegue toda la información, que llegue mucha información y comunicándoles mucho. Y bueno, estamos ahí haciendo bastante trabajo en ese sentido. También pensar que una cosa que tenéis, en mi opinión, muy positiva y facilitada con Romina y su equipo es estos puntos de encuentro, donde podéis también ver cómo están lidiando, ¿no? otras empresas en el sector o no,
que nos puedan dar ideas y que nos podamos apoyar. No tenemos que hacerlo todos solos. Y eso creo que está siendo un aprendizaje a nivel empresarial, pero también, ¿no?, ciudadano, de cómo a veces nos apoyamos vecinos o en este momento de incertidumbre nos ayuda mucho a respaldarnos, ¿no?, apoyarnos en otros. Mónica, una pregunta. Sí. Yo estuve el otro día con Mónica en otro webinar sobre un concepto que yo no conocía, que se llama holocracia. Y quería preguntarte, bueno, no tengo muy claro si es una nueva forma de dirigir, una nueva forma de organizar, un nuevo modelo de empresas, pero cosas de las que estamos hablando ahora, de comunicar, de transparencia, de implantar estrategias nuevas, ¿serviría este nuevo modelo que comentamos el otro día como base, ¿no?, de aprender nuevas cosas para hacer? Pregunto, y ahora te digo por qué. Sí, servir puede servir. A ver, yo siempre digo, los modelos son los modelos y no es una solución para todo. Eso aunque yo abogue y soy conocedora de y practicante, depende siempre mucho en la cultura, ¿no?, el ADN que tenga la empresa y dónde está. Igual simplemente ciertos elementos van a ser de ayuda y no toda la práctica completa. Pero bueno, en concreto de la holocracia, lo interesante es la adaptabilidad de la organización. Nosotros, si hablo de enanos y gigantes, por ejemplo, nos ha permitido en cuestión de una semana reorganizarnos completamente, porque ya tenemos la costumbre todos de trabajar en cambiar las estructuras y qué responsabilidades tiene cada persona. Entonces, sí, te da unos cimientos para ser muy adaptable como organización. La holocracia es un sistema, una práctica que busca la autogestión, la forma de organizarse, esa responsabilidad compartida muy amplia, en una forma estructurada. Te da una forma estructurada y te da una jerarquía de trabajo y de propósito, no de personas, sino que las personas nos vamos moviendo de una manera muy fluida según lo que necesite la empresa. Vale, entonces, puede ser una vía muy interesante, sí. Te lo comento si te parece interesante, que yo me he apuntado a tu curso en mayo sobre esto, a principios de mayo, porque he visto una forma de pensar diferente para tomar decisiones. Si quieres que hagamos un pequeño webinar la semana que viene para la gente que ha estado aquí o tal, que no conoce el concepto, aunque sea de media horita, sí. Vale. Y que la gente que lo pueda ver interesante, que pueda acceder al curso la otra semana. Yo ya me he apuntado, pero bueno, lo he hecho por eso. Lo he hecho porque estas nuevas formas de actuar que tú planteas y estos nuevos conceptos, para mí, en mi mente estructurada, con forma de trabajar, con un organigrama estándar, por departamentos y todo eso, a veces es difícil. Y con lo que comentaste el otro día, pues eso, el trabajar por roles, el solucionar problemas rápido, tensiones, pero bueno, todavía no sé muy bien cómo y eso. Entonces, por pasarlo a la gente. ¿Vale? Sí, de hecho, a lo mejor igual un poco una mirada así rápida, qué tipos de modelos, conceptos están habiendo que no nos han llegado aquí y ya están en marcha hace unos años. Podría ser interesante. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario de lo...? Sí, a ver, Mónica. ¿Quién habla aquí? David. A ver, David. Soy David. A ver, 3 comentarios y bueno, como también lanzabas la pregunta de qué me ha sorprendido, sí. A ver, uno está relacionado con el tema de las personas con inmunidad. He leído por ahí que puede que sean personas que las empresas se las rifen a corto plazo, porque son personas que pueden llegar a trabajar en entornos que personas que tienen miedo o que están de alguna manera, no sé si decir casi abducidas por esto del coronavirus, no quieren ni salir a la calle, ¿no? Entonces, un tema es el pasaporte para los inmunes. El segundo es... Los nuevos superhéroes, me viene a decir los nuevos superhéroes, ¿no, David? Efectivamente. El segundo es el tema, bueno, que ya lo has comentado antes, el concepto de democracia en la empresa, ya has hablado de ello antes. Y el tercero, un concepto que a mí particularmente a veces lo saco con frecuencia, es el concepto de supervivencia de la empresa no por encima de todo, pero que lo importante a la hora de plantear un ERTE es que hacemos algo a muy corto plazo que es doloroso, pero con el objeto de a medio plazo poder volver a una situación, digamos, de más confort, ¿no? En el cual los trabajadores siguen teniendo su puesto de trabajo, ¿no? Y un poco y va al hilo de explicar a veces decisiones que son dolorosas, ¿vale? Y que no son fáciles de entender. Y luego, finalmente, lo que me ha sorprendido, el modelo SXI que has planteado antes. Yo trabajo con un modelo similar,
pero está más enfocado a cómo de innovador es una tecnología o cómo de disruptiva es y cuál es su nivel de madurez. Me ha parecido algo similar, ¿no? Me ha gustado un poco en respuesta a tu pregunta de qué me ha sorprendido, ¿no? Vale, gracias. Gracias, David. Bueno, pues... Ángel está silenciado, pero no sé si quiere intervenir. Le reinicio el audio a ver si quiere, porque le he visto conectado desde el principio. Ángel, ¿estás ahí? Si no, pues nada, vamos en tiempo, ¿no? Teníamos visto acabar a las 11:15, hemos cumplido a rajatabla el horario. Comentaros que como hacemos también presencialmente, os mandaremos una valoración, un formulario, ¿vale? Para que nos deis vuestra opinión, incluso siguientes pasos, ¿vale? Que podíais ver interesante. Os pasaré el contacto de Mónica, porque puede que haya alguien que tenga alguna duda, pero es de mucha intimidad o un poco comprometida. Más concreto, simplemente, sí. Sí, o más concreto, y os paso el contacto de Mónica por si queréis hacerle alguna pregunta directamente. Y ahora hablamos ella y yo, si planteamos el tema de un pequeño webinar de holocracia, si les puede servir para la semana que viene, una cosa así. Y bueno, creo que ha sido una experiencia positiva, aunque hay gente que ya se ha ido yendo porque tenía otras reuniones, y que espero que sea el primero de muchos webinarios, webinars, no sé cómo, si es un anglicismo se puede traducir, sí. y que os haya servido para la reflexión. A mí me alegra ver, aunque sea solo por aquí. Romina, mira, Carmen ya hace así. Vamos a hacer un cierre con 2 palabras de cómo me voy, ¿vale? Hacemos una ronda rápida. Si tenéis que iros ya no pasa nada, adelante. Pero vamos a hacer el cierre y así un poquito hacemos el ritual también de cierre del webinario, de la sesión. Vale, venga. Vamos allá. Entonces, Carmen. Se ha ido. El audio, ahora todos los audios en marcha. Ahí. Nada, yo me voy con nuevas ideas y bueno, pues con ganas de formar equipo de equipos. Ok. Lali. Bueno, pues yo me voy con algo más de herramientas para poder gestionar toda esta vorágine que tenemos ahora mismo y ir poniendo un poquito de orden y comunicación, mucha comunicación. Muchas gracias. Gracias, Lali. Gracias. Sergio. A mí me reconforta ver que lo que hemos estado comentando lo estamos aplicando en mi compañía ya desde que se inició la crisis y ya tenemos estos grupos de trabajo creados para intentar salir de la mejor forma posible de esta situación. En vuestro caso, Sergio, entiendo que al ser alimentación os ha afectado a lo mejor de una manera de sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Sí, hemos tenido las dos casuísticas, sobrecarga de trabajo al nivel de la alimentación de las tiendas tradicionales y una disminución casi del 60%, depende de la delegación, en la hostelería, porque estamos centrados en los dos sectores. Entonces, la alimentación bien, pero para trabajar la hostelería, que era el futuro de la distribución de la alimentación, por lo menos en este país, pues nos ha afectado muchísimo y se ha derivado justo a la distribución moderna, Mercadona, Consum, que eso sí que salen reforzados en este caso. Y nosotros por eso comentaba que me gusta ver que nosotros ya estamos trabajando en este sentido y con esta metodología, pues para ver cómo reorientamos el negocio, que no va a ser poco. Muy bien, gracias, Sergio. Gracias, A vosotros. David. Bueno, yo me quedo con 2 palabras. Una es la de reimaginar y la otra es el marco cine-fin. Así que también me ha gustado mucho. Así que lo estudiaré un poco más. Muy bien, gracias, David. José Berzosa. No sé si tiene audio, José. ¿Vale? Si no tiene audio, pues en el chat. Raúl tampoco tiene audio, ya les estoy diciendo que me pueden decir por el chat. Vale, Ángel. Hola, Ángel. Tampoco sé si tiene audio, no me ha dicho nada tampoco por el chat, porque lo tiene activado. Vale, no. vale. Ok, Pues si no, José. Desde que no. Muy interesante todo lo comentado, gracias por vuestro tiempo y seguiremos en contacto. Es otro Sergio que estaba conectado. Ah, vale, fenómeno. Muy bien, pues Adriana y ya Romina y yo. Adriana es mi compi. Sí, lo sé. Sí, si está, si se le escucha. No sé si estaba... Ahora. Sí, estoy aquí.
Sí, estaba escuchando, pero bueno, concentrada en silencio con otras cosas, pero no, muy, muy interesante y toda la información que has dado, yo soy partidaria de evitar ver las noticias porque si no me agobio muy fácilmente, pero la información que has dado, si bien es bastante realista, la has suministrado de una forma que no me va a llevar al desespero, pues. Y pues bueno, sí, lo que dices en cuanto a comunicar a los empleados acerca de la toma de decisiones, yo creo que es muy importante porque creo que a veces se sienten más desconfiados y con incertidumbre los empleados cuando no saben lo que la empresa va a hacer que cuando se les informa. Entonces lo veo muy positivo. Muy bien. Al hilo, Adriana. al hilo lo que dice Adriana, que es de mi equipo, nosotras justo hace 2 días tuvimos una reunión de equipo y en nuestro caso hemos aprovechado el confinamiento. Nosotras siempre teletrabajamos, pero sí que es verdad que yo tengo muchísimas reuniones presenciales que me quita mucho tiempo. Así como ahora ese tiempo no me lo robaban, estamos implantando la ISO 9000 y estamos implantando un tema de recursos humanos, de definición de puestos, evaluación del desempeño, así que también hay que aprovechar, ¿no?, las oportunidades de tiempo y sí que es verdad, y lo hablamos el otro día, pues que hay que analizar, pues el teletrabajo supone una forma de comunicación diferente, que tiene cosas buenas y malas y tenerlas en cuenta y aprovechar lo bueno, la verdad. Así que bueno, yo voy a seguir aprovechando la sabiduría de Mónica, me he apuntado a su curso de holocracia porque eso, necesito formas diferentes de entender la gestión de la empresa porque creo que realmente lo que decías al principio va a ser un mundo nuevo. Espero que sea un mundo nuevo. Está en nuestras manos. O sea que. Bien, no sé si me dejo a alguien más. Raúl comenta, bueno, por lo que veo estamos casi todos igual, sin saber muy bien qué hacer ni lo que va a pasar. Bueno, estas herramientas que has mostrado pueden ser interesantes, nos comenta. Muy bien, gracias Raúl. Pues nada, por mi parte ya está. Daros las gracias por la atención y la apertura y desearos lo mejor. Estamos en contacto y ahora haciendo, digamos, siguiendo el ejemplo o la invitación a hay que actuar, ¿no? Probar, repensar y evaluar. Pues ahora nos sentamos, seguimos Romina y yo y vamos un poco a evaluar qué tal ha ido la sesión directamente. Hacemos nuestra pequeña retrospectiva. Entonces nada, que tengáis un buen día y seguimos en contacto. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.